el jefe de la familia es José Vargas Parra. ¿Pero quiénes son? Bueno, viven a una distancia importante de la casa de los Avena. ¿Por qué va ahí? ¿Por qué aparece en escena los Vargas Parra? Es una familia de delincuentes, familia de malhechores, es decir, gente de avería. Tienen una chacra, y a través de una de la hija de Vargas, de Lucía Inés Cori, le dicen Cori, la sospecha es que habría, digamos, seducido, por decirlo de una manera, a Nicolás en ese momento en que él se va de la casa. Había seducido a Nicolás y Nicolás termina, en principio, haciendo tareas rurales en la casa de los Vargas Parra, en la chacra de los Vargas Parra, cosa que es extraña. ¿A qué se dedicaban los Vargas Parra? Además de la ilegalidad, de las cuestiones de delincuencia. Delincuencia amparada por policías corruptos, porque si no, esta familia hubiese estado presa desde hacía mucho tiempo. Pero bueno, tenían contactos con policías corruptos y tal vez con gente del Poder Judicial, que hacía la vista gorda. Todo esto se viene a saber, no se supo en el año 2008. Después de mucho tiempo se vino a saber toda esta situación. Pero la cuestión fundamental, porque el árbol a veces no deja ver el bosque, es este. ¿Dónde está este pibe? Bueno, todos los indicios indican que estaba ahí, con los Vargas Parra. ¿Para qué? Los Vargas Parra tenían, de hecho, uno llegaba a la chacra y se encontraba con un montón de perros, una jauría, qué sé yo, 30 perros, Dogo, Doberman, Pitbull. Criaban perros, los mataban, vendían, hacían polvo con los huesos de los perros, los vendían como abono. Bueno, en fin, nada estaba claro con los Vargas Parra. Menos claro todavía que un pibe como Nicolás estuviese con ellos. ¿Qué hace? Está bien, Lucía Inés Vargas lo pudo haber seducido, una mujer mucho más grande que Nicolás, lo pudo haber seducido, lo pudo haber llevado a las narices. Sí, es posible que haya ocurrido algo así. También, hay que decir, Nicolás era conocido del hijo de José Vargas, de Yaca, le dicen Yaca, José Francisco. Bueno, los números que usted ve abajo de cada nombre tienen una explicación. Ya vamos a llegar a ellos. Bueno, el asunto es que la madre hace reclamos, los padres hacen reclamos, pedidos, le indican incluso al fiscal, a la fiscalía que interviene, que, bueno, ya que todo indica que este hombre, que este muchacho está allí en lo de los Vargas Parra, ¿por qué no lo van a buscar en ese lugar? De hecho, los Vargas Parra, en algún momento de toda esta investigación, dicen, no, sí, bueno, sí, acá estuvo, pero se fue a las 18 horas del 14. Ya hay una contradicción evidente. ¿Cómo se va a ir a las 18 horas del 14 si la última comunicación desde el celular de Nicolás con Lucía Inés Vargas se produce a las 20:49? Hay un error, hay una equivocación, hay una mentira. No se fue a las 18 horas de la chacra de los Vargas Parra. Estaba ahí, siguió estando allí hasta que algo pasó. Mire, se hizo un allanamiento. Yo no se lo voy a contar esto de manera cronológica porque los hechos vienen en atropellada, son como una avalancha. Entonces, cuando pasan tantas cosas, porque la desesperación de la familia hace que los padres pidan y reclamen y no le dan bolilla, entonces lo que hay que hacer, me parece, es destacar lo más importante. Lo más importante fue que luego de esta contradicción entre el horario en que José Vargas dice que el pibe se fue de la chacra y el horario de la última comunicación de José con Lucía Inés Vargas, o sea, hay una diferencia importante, se hace un allanamiento. En el allanamiento, un allanamiento muy particular, un allanamiento del cual participa la mamá, Rosa Savena, la mamá de Nicolás. Ella está ahí en ese allanamiento, en el año 2000 y pico, 2009, 2008, por ahí. Bueno, se hace un allanamiento. En el allanamiento se encuentra en la casa, en la chacra de los Vargas Parra, se encuentra cosas extrañas. Una copa llena de ceniza, figuras paganas, conjuros
un manuscrito con conjuros, los nombres de todos los que intervenían en el caso, el juez, algunos policías, hasta estaba el nombre del CEPROCOR, que es un instituto, no es una persona física, es una institución, usted lo conoce por el tema de Dalmaso, que hace análisis científicos, comparación de ADN, búsqueda de ADN, bueno, etc. Hasta estaba el nombre de CEPROCOR y conjuros como mala suerte, nada, como que les iba a ir mal, como que les iba a ir mal, tanto a las personas físicas como el CEPROCOR, que es una institución. Qué raro que se encuentre todo esto en un lugar donde la sospecha era que había estado un chico que estaba desaparecido y que tal vez había desaparecido en ese mismo lugar. ¿Se entiende? Todo se complica para los Vargas cuando encuentran un cuchillo, pero encuentran un cuchillo ensangrentado. Así de simple, un cuchillo ensangrentado. Se le dice, bueno, pero escúchenme una cosa, está el tema de los conjuros, el manuscrito, las copas, la ceniza, las imágenes, las maldiciones para los que están investigando este caso. Ahora encuentran un cuchillo con sangre. Bueno, se analiza la sangre. Pero antes de analizar la sangre, ya desde la fiscalía, una fiscalía que mejor es olvidar, la fiscalía dice, no, la sangre en el cuchillo, que se encontró un cuchillo, la sangre en el cuchillo no es humana. Se hace el estudio correspondiente y resulta que la sangre era humana y del mismo grupo y factor que el de Nicolás. 0 positivo. ¿Por qué adelantaron desde la fiscalía que la sangre en el cuchillo no era humana, cuando en verdad sí lo era, incluso del grupo y factor de Nicolás? Había muchas sospechas de que los procedimientos en lo de los Vargas Parra se demoraban porque les avisaban. Che, guarden esto porque va a haber un procedimiento. Che, tal cosa. ¿De dónde le avisaban? La sospecha era amplia. Podían ser policías corruptos o podían ser funcionarios judiciales. Pero tanta banca tenían los Vargas Parra. Entonces, diferencia en cuanto al horario, el hecho del cuchillo, pero ¿qué más? Usted se acuerda que muchas veces hemos dicho que el luminol es un mecanismo que se utiliza para buscar sangre. Cuando la sangre está allí, a la vista, no se utiliza luminol. ¿Para qué? Pero cuando la sangre está oculta o se ha limpiado, se utiliza luminol. Se utilizó luminol en las diversas dependencias de esta chacra para, encontrar a Nicolás Savena. Se encontró sangre oculta, lavada, en la cocina, en la pared de la cocina, yo le voy a decir por arriba, en la pared de la cocina, en la bañera, en una bañera, y en el lavadero, en un balde. Con lo cual, después de tanto insistir, su mamá, Rosa, logró que la escucharan, por lo menos que la escucharan en este sentido. Acá hay una hipótesis. La hipótesis es la siguiente. Lo tomaron a Nicolás, tal vez para que sea correo de droga, que podría ser uno de los delitos que cometían los Vargas Parra. Al chico lo matan, el cuchillo y la sangre en el cuchillo es un indicio de ello. En la cocina hay rastro de sangre, pero también en la bañera. ¿Por qué en la cocina y en la bañera? Porque la peor de las hipótesis que se planteó oficialmente es que en la bañera lo descuartizaron y que terminó de ese procedimiento, terminó en el lavadero. Es una posibilidad, pero esa posibilidad llevó hace muy poco a que por fin José Vargas, José Francisco Jaca Vargas, Lucía Inés, Cori Vargas fueran juzgados por secuestro de Nicolás Savena, secuestro coactivo por la fuerza de Nicolás Savena, y fueran condenados a los años que usted ve acá, en estos números. José Vargas, el jefe de la familia, a 17. Ahí vemos imágenes, estábamos viendo recién imágenes del juicio. 18 años, el hijo, José Francisco Jaca, y 16 años, Lucía Inés Cori. Usted me va a decir, ¿estas condenas son por haber matado a Nicolás Savena? No, es por haberlo secuestrado.
con la hipótesis que le dije antes, que une el resultado del luminol con el resultado del cuchillo ensangrentado que se encontró, con el resultado de la mentira acerca del horario en que supuestamente, según los Vargas, Nicolás se fue de su chacra. Están condenados y presos por secuestro de Nicolás Avena. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Nicolás? No se lo encontró. Su mamá, Rosa, de la que le vengo hablando desde el principio de esto, como usted sabe, usted va a una fiscalía, usted va a un juzgado y le hablan, cuando se lo quieren sacar de encima, le hablan en lenguaje técnico, usted no entiende nada. Y además hacen cosas que usted no entiende porque tiene que ver con una disciplina específica, la abogacía. Y además, dentro de la abogacía, con una especialidad, el derecho penal. Al margen de que esta señora sufrió insultos del estilo de a su hijo lo comió los chanchos, cuando comenzaba a reclamar. La mujer, la señora Rosa, la mamá, digo, de Nicolás, estudió Derecho. Estudió Derecho para que no le tomen el pelo y para poder ella influir, entender primero e influir en la investigación del caso de su hijo, que por ahora es un secuestro, pero que podría ser otra cosa, teniendo en cuenta siempre que el cuerpo no se encontró. Rosa Avena está acá. Gracias por venir, Rosa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitar. Bueno, a grosso modo, el complicado caso de la investigación, el caso de su hijo no es complicado. El caso de su hijo no es complicado por lo siguiente. El chico desapareció y no se lo encuentra. La presunción es que fue víctima de un delito. Complicada fue todo lo que tuvo que pasar esta mujer y su familia, porque ahí está su marido, en los tribunales. Y todo lo que debió hacer. Y el inicio fue cuando Nicolás se fue de casa. Exacto. ¿Me lo cuenta un poco? Sí, Nicolás se fue de casa el 1 de septiembre del año 2008, luego de una discusión, porque él había comenzado a llegar tarde y consecuentemente al día siguiente llegaba tarde a trabajar. Y eso fue generando diversas discusiones hasta que, bueno, un determinado día ya la situación no daba para más porque Nicolás llegaba cada vez más tarde, ya prácticamente no iba al taller. Entonces, ¿Tenían un taller ustedes? Sí, mi esposo es mecánico y Nicolás trabajaba con mi esposo. Entonces, bueno, eso generó que se produjera una gran discusión y yo en un momento de mucha rabia y de impotencia le dije que si él no quería, si él no iba a trabajar y no iba a ser una persona responsable, que se vaya de casa. Pero como cualquier mamá le dice a un hijo cuando no le hace caso, una cosa así. No me lo imaginé jamás, no, mi hijo nunca demostró tener intenciones de irse o de querer independizarse. Es más, hubo una bronca. Claro, una bronca. Es más, Nicolás tenía un importante retraso madurativo que está comprobado clínicamente, quedó acreditado en el expediente eso. Quedó acreditado de que mi hijo tenía un importante retraso madurativo, su edad cronológica no correspondía con su edad mental, y entonces él estaba tomando una medicación que lo ayudaba a socializarse, lo ayudaba a tranquilizarse, lo ordenaba un poco. Entonces, bueno, mi preocupación va en aumento porque, primero que Nicolás se va, no me lo imaginé jamás, y segundo que se fue sin su medicación. Se va con el DNI, celular y Sí, otra el DNI más. celular, porque el DNI yo los acostumbré siempre a que cuando salen tienen que tener el DNI Que encima. se vaya con el DNI, claro. Entonces, tenía el DNI encima ya por una costumbre y se llevó muy poquita ropa y se fue. Y luego, ¿Usted pensó que iba a volver? Sí, no me lo imaginé jamás. Yo me fui a realizar unos trámites porque yo en ese momento estaba ejerciendo la docencia, hacía trámites del automotor además, y estaba estudiando Ciencias Económicas en la Universidad Nacional, de manera que tenía una actividad bastante importante y cuando yo llegué a casa y tomé conocimiento, noción de que él ya no estaba en casa, y le pregunto al hermano, me dice, el hermano, mi hijo menor, me dice que Nicolás se había ido llorando porque yo lo había echado y que mi esposo había hablado con él y le había dicho, mira, quédate porque mamá te ha dicho esto, porque vos la haces enojar, porque te estás portando mal, pero ya vamos a charlar del tema, quédate a dormir.
Bueno, así fue el tema y esperábamos, pero yo ya sentí esa sensación de que algo no andaba. Sí, Entonces, mi esposo lo sale a buscar ese mismo día a la noche, el sí. 1 de septiembre, sale a buscarlo y llega a la casa de una tal María, Ajá. que le niega haber visto a Nicolás y niega saber dónde estaba. Después, con la investigación y a través de los análisis telefónicos que yo realicé, vi que desde el primer momento Nicolás se comunicó con ella, inclusive esta chica hace una nota en los medios de televisión y dice que sabía que estaba en la casa de los Vargas el primero y que Nicolás le había comentado. Así se entera usted que estaban los de los Vargas. Sí, yo ahí me entero porque ella le dice que estaba en la casa de un tal negrito, le dice a mi marido que era amigo de un tal negrito que no sabíamos quién era. Bueno, así el día 16 yo realicé, eso era el 14, el 16 realicé Nicolás, perdón. Todos esos días pasaron más o menos porque Nicolás continuaba viniendo a casa cuando yo no estaba. Ah, él volvía como usted no estaba. Y la Claro, bronca era con usted. claro, estaba enojado conmigo porque nunca había sucedido una situación como esa. Ajá. Entonces era como que ¿Y él me cuándo estaba... dejó de venir? Dejó de venir, lo vio por última vez Federico el 12, El 12. el 12. Pero sí, con el 14 todavía había comunicación. Había comunicación el 14. Bueno, ya después cuando nosotros no tenemos más noticias de Nicolás, yo en el acto me doy cuenta de que algo sucede. Entonces ya comienzo a insistir y voy a la policía y no me reciben ningún tipo ni declaración, ni Nada. nada. Ni exposición, Ni ni exposición, nada. nada. Porque era un adolescente, porque era mayor de edad, porque Claro, tenía 21. claro, los adolescentes tienen esas actitudes, de manera que no me ofrecieron ninguna respuesta, pese a que yo les decía que mi hijo no era capaz de hacer ese tipo de cosas y del problema que tenía. Le quería preguntar, ¿cuándo usted comienza a sospechar que a su hijo le pasó algo y que le pasó algo en lo de los Vargas? Yo sentí en el primer momento que algo le pasó a mi hijo, para ¿Lo que él, sintió? sí, lo sentí en mi corazón, o sea, como mamá se siente. Es algo que trasciende los sentimientos del amor de un hijo. Entonces, yo lo sentí inmediatamente, pero el día 16 voy a la policía, que es cuando yo le comenté que no me quisieron tomar ninguna declaración, y comencé por mi propia cuenta a realizar una investigación entre todos los conocidos. Me Ujú. iba por a toda la ciudad. Entonces ahí encuentro una chica que me dice que estaba en la casa del negrito Vargas. Y yo le digo, pero no sé quién es, el hijo del Mm, Pepe Vargas. ujú. Sí, Entonces yo José Pepe Vargas. con ese dato, pero que no sabía dónde vivía, con ese dato voy a la policía. Ujú. Entonces ellos ahí me preguntan si mi hijo es adicto, si consume. No, le digo yo de ninguna manera. Bueno, dice, porque estos son vendedores de droga. Bueno, ahí ya fue terrible. O sea, ahí usted se entera que Claro. estaba en un lugar de vendedor de droga. Exacto, ahí ya la alarma, ahí ya cada vez fue la certeza total de que mi hijo le pasó algo. Dígame, ¿quién fue el primer fiscal de este caso? El primer fiscal fue el fiscal Walter Guzmán, el que cometió las peores irregularidades, como por ejemplo avisarles por teléfono antes de realizar cada allanamiento. Eso está comprobado y quedó acreditado en el ¿Sí? expediente, en el juicio que se llevó a cabo. Los policías así lo declararon, que lo hacían por orden y conocimiento del fiscal Guzmán y de sus superiores. Estamos hablando de los jefes y subjefes de la policía en aquellos momentos. ¿Pero por qué cubrían tanto a estos Vargas Parra? Mire, a mi criterio, Sí. ¿yo qué puedo decir? Si usted tiene un alto cargo y usted está encubriendo a un delincuente que vende droga, ¿qué significa eso para usted? Usted también es abogado. Si yo estoy encubriendo a un delincuente, yo también soy un delincuente y tengo algún interés especial o no en esa cuestión. O sea, Sí, o sí, algo más, sí, 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 o sí, algo sí, más, sí. no lo sé. Dígame una cosa, usted va ahora, o sea, se hizo un juicio Sí. contra los Vargas y fueron condenados por secuestro. Fueron condenados. ¿Para usted qué le pasó a su hijo? Y mi hijo está muerto, lamentablemente, eso lo sentí en mi corazón desde el primer momento. Se encontró ese cuchillo con sangre, como usted bien dice. Después se realizó una pericia con unos perros de odorología forense de Río Negro. Sí. A los perros le hicieron sentir el olor del cuchillo y una prenda de mi hijo, y los perros en 4 ocasiones reconocieron el olor del cuchillo en las prendas de mi hijo. Ah. Es decir, yo estuve presente en todo eso, fue muy duro realmente para una madre. Presenciar esas cosas es dolorosísimo, eso es inolvidable.
le produce un cambio en su cabeza que es inimaginable el dolor que produce ver que un animal descubre, porque nosotros sabemos que los perros no Sí, se sí. equivocan jamás. Sí, 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 Entonces, yo tuve la perros certeza. también había en la casa de los Vargas. Había perros, Usted tenía una idea acerca de lo que es horrorosa, acerca de lo que le pudo haber pasado al Sí, cuerpo. eso son todas las versiones. Son versiones, sí. Y que me continúan llegando en la actualidad, ese Porque hay que tipo de aclarar, versiones. es bueno aclararlo, Rosa, que no apareció el cuerpo de, No, el de Nicolás. cuerpo de Nicolás no Y apareció usted jamás. va, la familia va a las excavaciones que a veces se hacen, Sí. cuando hay un dato más o menos. Sí, cada vez que nos proporcionan algún dato, porque la gente aporta muchos datos, nosotros contamos con un equipo de geología forense en Río Cuarto, Sí. que es el único que existe en el país, son 2 de Río Cuarto y 2 de la Universidad de San Luis. Bueno, y el doctor Sagripante y Diego Villalba, que son los geólogos forenses de Río Cuarto. Ahora en estos momentos contamos con un georradar que nos permite buscar mejor a todos los Ahí estamos. desaparecidos. Ese es el georradar, a ver si se podemos ver. Eso es. Esos son los geólogos forenses de la Sí. Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, Son las personas que permanentemente me apoyan en la búsqueda de mi hijo, así que le quiero agradecer. Dígame una cosa, Rosa. Ese es el doctor Sagripanti, que está siempre al frente de la búsqueda de mi hijo en todos los procedimientos. Dígame, ¿usted estudió Derecho? Y no me quedó otra, señor Canaletti, porque porque antes de ver las gravedades, las graves irregularidades que percibe, que cualquier ciudadano se da cuenta de que no puede ser que en un allanamiento, usted sabe que para que dé resultado, el factor sorpresa es lo principal. Sí. Cuando yo tomo conciencia y tomo nota de esto, de que se le avisaba por teléfono, y por supuesto los allanamientos daban resultados negativos, porque si se los prevenía antes de realizar, nadie se va a dejar algo que lo involucre o que lo inculpe. Entonces, al ver eso, y luego de la primera resolución, porque ellos estuvieron presos en el año 2010, Estuvieron presos, después salieron libres y después nuevamente presos. Claro, cuando empiezan todas estas graves irregularidades con el fiscal Walter Guzmán, que es el que comete los peores delitos en este caso, yo pido al fiscal general que lo aparte del caso. Logro apartarlo a él y a un secretario que tenía tan delincuente como él, a mi juicio, los 2 delincuentes, que ahora se llama Guillermo González y es fiscal en Córdoba. También tiene una denuncia penal realizada por mí en la Oficina de Sumarios Administrativos, porque esa persona ocultó efectos que se secuestraron en la casa de la nuera de Vargas Parra. Todo lo que se secuestró. Ocultó, no los incorporó al expediente y hay una foja completa que son 196 artículos que había escondido este sujeto que se llama Guillermo González. Hoy fiscal en Córdoba, fiscal de instrucción. Dígame una cosa. Esas son las personas que instruyeron el caso de mi hijo. Bueno, que no la instruyeron. Pero quiero decir esto, volvemos siempre a lo mismo, o al mismo punto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un policía corrupto. Bueno, es lo que yo le planteo a usted. ¿Por qué un alto funcionario, un alto jefe policial, por qué le avisa a un delincuente? A mi criterio, si no es porque están involucrados en el mundo del narcotráfico, o si no son ellos los que tienen algo que ver con el mundo del narcotráfico. Yo quisiera decir una cosa que tiene que ver con una experiencia personal. A esta señora la trataban de loca. La dejaban gritando en el desierto, pataleando fuera del agua. Es decir, le han hecho de todo. Insistió y logró que esas personas, los Parra, que no hay otra explicación para lo que le ocurrió a Nicolás, no hay otra explicación que no pase por los Vargas. ¿Se entiende esto? Logró que sean condenados en primera instancia, ¿verdad? Sí. En primera instancia por secuestro. Usted me dice, bueno, lo que estábamos comentando antes, y el homicidio, con lo que le costó, ¿cómo fue esta investigación, que no fue una investigación? Con todo lo que hubo que hacer para enderezarla, una condena por secuestro es un logro enorme, y eso que no tiene a su hijo.
Pero además hay algo más que yo le quiero agregar. Lo que quiera. Se hizo cuando yo hice un reclamo a la Fiscalía General, en ese momento estaba de fiscal general el doctor Darío Besaro, cuando logro que vea las graves irregularidades, pone un director en la causa y yo pido el apartamiento urgente del fiscal Guzmán que se termina inhibiendo, ¿no? Y Sí. pido el apartamiento de ese secretario que sí. escondió todas esas cosas e incluso me dio el original de la pericia psicológica de mi hijo, de la autopsia psicológica para que le hiciera desaparecer. Ah, bueno. Rosa, una cosa. Sí, ¿Ya no llora más? sí, lloro todos los días, pero todos los días y a cada instante de mi vida, porque este dolor no tiene fin. Es decir, la muerte de un hijo es algo terrible, Usted lo tiene asumido. pero ¿qué sucede? La desaparición es el peor delito que puede tener la humanidad, porque cada vez que aparece un cadáver, cada vez que aparece un cráneo, yo veo que es mi hijo. Entonces, este dolor no cierra jamás. Este dolor lo tiene a usted atrapada de por vida. Yo hay días que no me levanto de la cama, muchos, porque el dolor no me deja. Y después una fuerza sobrehumana que yo siento que es mi hijo, me levanta y me hace seguir, porque lo tengo que encontrar. Tengo que encontrar a Nicolás, porque la justicia no me ha dado respuestas. Entonces, en estos momentos hay una causa paralela. Ahora yo soy abogada, esa causa la voy a llevar yo y ahí estoy juntando pruebas para acreditar que mi hijo está muerto y que son los Vargas Parras, para que gente como los Vargas Parras no vuelvan a cometer nunca más un delito como esto. Y otra cosa más que le quiero decir, si usted tiene un fiscal, la única manera, un fiscal corrupto, la única manera de lograr justicia en este caso es apartándolo de su caso, apartándolo inmediatamente de sus funciones. Entonces, la única medal en estos momentos que tiene el caso elevado a jury, que el mismo fiscal general de la provincia realizó la denuncia penal contra este fiscal por las graves irregularidades, tiene la oportunidad histórica de sanear la justicia en Río Cuarto y que la sociedad no tenga a estos sujetos como Guzmán, como Guillermo González en sus cargos, que sigan haciendo este daño. Y esos policías que están denunciados y que continúan en sus cargos y están todos con denuncias penales realizadas por La mí. última pregunta que le voy a hacer, Rosa, porque este tema va a continuar, usted lo acaba de decir, va a Sí, continuar sí. y usted lo va a seguir ahora Sí, por en su supuesto. doble condición de mamá y de abogada, Sí, ¿no? por supuesto. En algún momento se echó la culpa de lo que le pasó a su hijo. En un principio sí, porque yo dije, si yo no hubiese discutido, Nicolás estaría aquí. Pero con el paso del tiempo, cuando ya logro tener acceso a la causa y empiezo a ver las sábanas telefónicas de mi hijo, que exijo tener todo eso, yo veo que ellos ya hace ratos que lo habían captado. Esa noche, antes de que mi hijo se fuera, toda la noche lo estuvieron mensajeando, le estuvieron lavando la cabeza. Ya te entiendo. Entonces, después me di cuenta que yo, por más, así no hubiese hecho nada, no, mi hijo ellos ya lo habían captado psicológicamente. Así que... Ya le entendí. Nada, Rosa, nosotros continuamos con este caso porque el caso, a pesar de tener una condena, no está cerrado por todo lo que ya acabamos de decir. Y sí, le pusimos coraje porque hay que tener unos huevos de acero para hacer lo que esta señora hizo, teniendo en cuenta que a ella y a su familia, también hay que decir que a su familia, la trataban de locos, se los querían sacar de encima. Querían sacárselos de encima, diciendo que estaban diciendo o afirmando que decían tonterías, cosas que no eran, etcétera, etcétera. Por eso está tan metida esta mujer en todos los vericuetos legales, porque se tuvo que meter porque si no la pasaban por arriba. Claro, eso fue después de una primera resolución donde logramos encarcelarlos. El fiscal de Cámara, Jorge Medina, hace una relectura junto con el doctor Mariano Pagano, ven que había elementos suficientes como para pedir la prisión preventiva, los encarcelan, los tienen 4 meses y luego en una resolución tendenciosa y arbitraria que realizó el que era presidente en ese momento de la Cámara Primera del Crimen,
los liberó sin merituar la prueba que había en el momento. Usted hizo en su momento una especie de análisis sobre, Sí, sí, sí. sobre lo que hicieron, pero insisto, Eso fue lo que me motivó a estudiar Derecho, porque me di cuenta que necesitaba tener conocimientos Más técnicos. conocimientos. Exacto. Vamos a estar siguiendo el caso porque, insisto, Nicolás no apareció. Yo los invito a sí. que sigan, los invito a que vayan al jury y que filmen y sigan ese acontecimiento, porque yo creo que si se dispusieron a hacer justicia, va a ser histórico lo que suceda en ese jury. Gracias por venir, Rosa. Muchas gracias a usted por invitarme. Vamos a un corte y volvemos con Cámara de Crimen.